mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días a todos, amables oyentes de Radio Renacer España. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional, este tiempo que cada mañana hacemos para conectarnos con Dios, para estar en su presencia, para deleitarnos en su palabra y aprender muchas cosas. La idea de este tiempo es que nos conectemos, que aprendamos y que le permitamos al Señor revelar muchas cosas de su palabra a nuestra vida y a todo nuestro ser. Quiero invitarles a que nos sintonicemos, a que continuemos en el libro de Levítico, en el capítulo 14, en la segunda parte de este tema que hemos venido estudiando ya en días anteriores. Yo le invito a que vamos al Levítico 14 y vamos a estudiar a partir del versículo 33. Repito la cita bíblica que vamos a estudiar hoy: Levítico capítulo 14, a partir del versículo 33. El capítulo 13 y el capítulo 14 nos está hablando de los casos de lepra. Recuerde que el libro de Levítico en general nos está hablando de la santificación, de las formas como el hombre puede contaminarse y cómo puede limpiarse, cómo puede purificarse. Todo el libro está enfocado en la purificación. Y aquí toca un caso, el caso de la lepra. La lepra que menciona aquí el libro de Levítico en el capítulo 13, pues es muy diferente a la lepra clínica que vemos hoy en día, que fue descubierta a finales en el siglo XX, el famoso bacilo de Jensen, que ha ocasionado pues tantos daños en la sociedad. Esta no tiene nada que ver con ese tipo de lepra. Esta lepra es una enfermedad de la piel producida por el mal hablar de la gente, producida por la murmuración, producida por las falsas acusaciones, por el chisme. La lepra tenía esa implicación, y en general también habíamos dicho que la lepra, lo que nos muestra aquí, es sinónimo del pecado. Entonces, una persona que cae en pecado entra en un proceso de degradación en su vida, y empieza con algo muy simple, algo muy sencillo, pero termina siendo la persona desechada, termina siendo la persona echada del campamento, exiliada de la sociedad, y termina en una condición bastante deplorable, bastante triste. Así como el pecado tiene su proceso, o hay un proceso para la caída de un cristiano, también hay un proceso para la recuperación. Y entonces la persona acudía al sacerdote. El sacerdote iniciaba iniciaba una cuarentena, unos 7 días, y luego lo revisaba nuevamente, y otros 7 días tenía que estar aislado, y otros 7 días, hasta que la persona pues ya estaba recuperada y lista para reincorporarse a la sociedad. Y había un último periodo de 7 días, que era el periodo de la santificación. ¿Qué implica todo esto? Que cuando una persona cae en pecado, pues tiene que entrar en un proceso de recuperación, tiene que entrar en un proceso de reconversión nuevamente, en un proceso de reajuste. Es la santificación.
Dios quiere que nosotros nos santifiquemos. El objetivo de Dios es que ninguno se pierda y que todos estemos santificados y que todos estemos al nivel de santidad que Él nos está pidiendo, que Él nos está exigiendo. Entonces había una ceremonia para reincorporarse. Pero lo que vamos a ver hoy es algo también bien especial. El pecado perjudica muchas partes de nuestra vida. El pecado, pues obviamente, y ya lo hemos visto, que daña nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, incluso afecta nuestra salud. La salud de muchos es afectada por el mismo pecado. Y de hecho lo estamos viendo ahí con el caso de la lepra. Pero también otra de las cosas que perjudica el pecado o que es una consecuencia del pecado es nuestras casas. Las casas donde habitamos, las casas donde vivimos. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a leer a partir del versículo 33 y ya seguimos comentando. Dice así, el verso 33 dice: y habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán como barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos. También el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar
cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Vamos a mirar entonces que aquí hay varias enseñanzas que podemos sacar. Les decía hace un momento que el pecado deja sus consecuencias en la vida de la persona. Ya lo vimos en el caso de la lepra y lo vemos hoy en día como una persona cuando se aleja de Dios, cuando empieza en un descontrol de vida, descuida ciertas cosas, luego eso influye en su salud. Les voy a dar un ejemplo. Una persona que se dedica durante muchos años a consumir drogas, por ejemplo, a consumir una droga como la cocaína. La cocaína sube la presión arterial, aumenta la presión arterial a unos niveles muy altos. Luego la persona termina sufriendo del corazón. Luego la persona termina con tremendos problemas en su interior, en su organismo. Luego llega un momento en que ese corazón ya no puede más. Y cosas como estas, cuando una persona, por ejemplo, descuida su alimentación y se dedica con esos excesos, ese tipo de cosas luego terminan afectando sus órganos internos. Y entonces llega a una edad ya madura, donde la persona pues ya no consume alcohol, si el problema había sido el alcohol, pero le queda un problema hepático, le queda un problema en el hígado. Son consecuencias dentro del cuerpo. La lepra era una consecuencia del pecado. Pero esas consecuencias, o sea, el pecado no solamente deja consecuencias en el cuerpo, sino que también deja consecuencias a la familia y deja consecuencias en la casa. Y hoy vamos a hablar de la casa. Cuando una persona peca, cuando una persona comete una falta delante de Dios, es importante ver el lugar donde cometió esa falta. Y el lugar donde cometió esa falta también termina quedando afectado. En otras palabras, la persona abrió una puerta espiritual. Abrió una puerta espiritual y vinieron demonios a su vida. Le dio autorización legal a Satanás, digamos, para que venga y gobierne en ciertas áreas de su vida. Pero también el lugar donde hizo esto queda afectado. Y esto es muy importante, que entendamos que cuando pecamos no solamente afectamos nuestra vida, sino que también afectamos nuestra casa. Nuestra casa queda también comprometida, nuestra casa también queda afectada. Esto es una cosa de la que muchos no tienen conciencia. Muchas personas no tienen conciencia de este pequeño detalle. Pero claro, entonces ahí es donde vemos, en la casa no solamente vive una persona, viven varias personas. Y esas personas quedan también afectadas. Claro, porque viven ahí en esa casa. Yo no sé si usted yo creo que a todos nos ha pasado que llegamos a ciertas casas, llegamos a ciertos lugares y la casa es rara. A veces la casa tiene un ambiente extraño. Lo hemos sentido, lo hemos vivido. Incluso hay muchas casas donde se ve mucha ruina, donde se ve que las cosas no prosperan, donde se ve mucha pobreza, donde nada funciona, todo se daña, todo se desbarata. Es porque hay algo, hay una puerta abierta ahí en esa casa. ¿Cuál es nuestro fin? Que aprendamos a santificar nuestras casas, a santificar las casas donde habitamos. Nuestra casa es un santuario. Cuando sucedió todo lo de este tiempo de la pandemia, el Señor a nosotros nos mostraba una cosa bien especial, y es que la casa se convierte en nuestra iglesia prácticamente. Muchas personas, durante el tiempo de la pandemia que estuvimos todos confinados varios meses, no pudimos asistir a nuestros lugares de culto.
No pudimos asistir a nuestros lugares de reunión. ¿Dónde estaba la iglesia? La iglesia estaba en el salón de nuestra casa. La iglesia prácticamente quedó en el salón de nuestra casa. Ahora nuestra casa la tenemos que santificar y tenemos que interesarnos porque mantenga limpia a nivel espiritual. Mire todas las cosas que sucedían aquí en este caso, y miremos varios puntos. Dice que cuando la persona mira o ve si hay algo anómalo en la casa, dice el verso 34: si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote. Mire, cuando se empieza a notar que algo no está fluyendo bien en la casa. Ahora, esas cosas anómalas, esas anomalías, pueden ser de muchos tipos. Puede ser que estén asustando en la casa, digamos, que haya este tipo de situaciones, que en la casa se escuchan ruidos raros, que en la casa se abren puertas sin más ni más, o ese tipo de cosas, o como lo que llaman los asustos, que lo asustan a uno. O también puede suceder que en la casa esté habiendo muchas discusiones, muchas discordias, peleas, este tipo de cosas. Tenemos que empezar a buscar ayuda. Mire, aquí hay algo que es importante, y es que tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos, nuestro discernimiento bien conectado con el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que en nuestras casas haya armonía, haya paz. Que nuestra casa sea un santuario de búsqueda de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero cuando hay alguna anomalía, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar ayuda. Buscar ayuda. Hay un error que comete mucha gente, y es que pretenden que el problema lo pueden resolver ellos mismos, ellos solos. Hay muchas personas que son orgullosas y dicen: no, yo no necesito ayuda para solucionar este problema. Como estamos bien, y no buscan ayuda, no buscan una solución. Mire, esto es muy importante, amados hijos de Dios. Incluso también para traer armonía a la casa se necesitaba la ayuda del sacerdote. Cuando, como les decía hace un momento, cuando en una casa se proliferan las discusiones, las discordias, los pleitos, los enojos, todo esto, ahí hay plaga. Ahí hay una plaga que hay que acabarla. No puede ser que todo en la casa sea una pelea. No puede ser que todo en la casa sea una discusión, sea una discordia. No puede ser. Ahí hay una plaga y esa casa necesita ayuda. Entonces miremos que lo primero era que cuando se detectaba la situación, se recurría al sacerdote. Dice: y vendrá aquel de quien fuere la casa, el dueño o la persona responsable, y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces mire el tratamiento que el sacerdote empieza a dar. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Bueno, en este caso específico, en este primer nivel, estamos viendo de la contaminación física. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Sacar todas las cosas para que la casa no se acabara de contaminar. Es decir, en otras palabras, se iniciaba el tratamiento de la casa. Esto es más o menos como si apareciera un hongo, digamos, un hongo o una humedad en la casa. Cuando eso pasa, pues hay
hay que hacerlo. La casa es inhabitable. Pero eso también tiene su implicación. O sea, la casa hay que empezar a santificarla. La casa hay que empezar a santificarla. Entonces lo que el Señor nos está hablando aquí es que hay que tomar determinaciones. Hay que tomar determinaciones. Hay que tomar decisiones. Entonces el sacerdote venía y dice que mandaba desocupar la casa para que no se contaminara todo lo que no estuviera contaminado. Y dice aquí, y después entrará a examinarla y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Pero al fin de esos días el sacerdote vuelve al 7º día y la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. O sea, el sacerdote da un tiempo para que la casa se limpie, para comprobar si la plaga se extiende o no. Pero aquí hay una decisión que él toma, y es arrancar lo que está contaminado, sacar de la casa lo que está contaminado, lo que está causando la contaminación. Y esto es un elemento importante que también lo tenemos que entender. Hay cosas que contaminan nuestras casas y tenemos que sacarlas. Ahora, a veces la contaminación no es física, la contaminación es espiritual. Y aquí hay una enseñanza muy bonita y muy grande. ¿Qué está contaminando su casa hoy en día? ¿Qué es lo que está trayendo contaminación espiritual al interior de su casa? Esas cosas tenemos que sacarlas. Y cada uno debe hacer esa evaluación. Si queremos vivir en una casa limpia, una casa que sea un santuario para Dios, una casa donde reine la paz, donde reine la paz entre sus miembros, donde reine el amor, tenemos que sacar las cosas que están contaminando, erradicarlas. Ahí es donde le pedimos al Señor que nos muestre qué está contaminando mi casa. ¿Qué está contaminando mi casa? ¿Qué está contaminando su casa? Y ahí es donde usted tiene que tomar una determinación. No puede seguir albergando más focos de contaminación. Hay muchos tipos de contaminación espiritual, sobre todo a través de los medios de comunicación. Y yo le voy a hacer varias preguntas. ¿Qué está viendo usted en la televisión? ¿Qué consulta usted en su móvil? ¿Qué están viendo nuestros hijos? Porque a veces estamos nosotros aquí haciendo una cosa y los muchachos están en el móvil. ¿Pero qué están viendo? ¿Qué están haciendo? ¿Con qué amigos se están rodeando? ¿Qué tipo de cosas se están haciendo? En oculto. Yo sé que de pronto muchos de los que tal vez están escuchando este devocional o este audio pueden estar viviendo el siguiente ejemplo. Están en su casa bien, pero su hijo, su hija o sus hijos están encerrados en su habitación. ¿Haciendo qué? Hoy en día se ven muchos casos de cosas muy tristes. El joven o la joven se encierran en su habitación a fumar, a beber, a tener relaciones sexuales con su novio. Eso es lo que pasa en las casas hoy en día. A ver pornografía y hacer cualquier cantidad de cosas. Y muchos padres no les dicen nada. Muchos padres no dicen nada, se quedan callados. Lo que tenemos que mirar es qué está contaminando la casa y qué tenemos que erradicar. Ahí es donde viene nuestra labor como padres, nuestra labor como siervos. Nuestra casa tiene que estar
limpia, santificada, renovada. Y nuestra labor es estar en una completa oración. Ahora usted puede decir, aquí esto tiene muchas aristas y muchos puntos de vista. Usted puede decir, pero es que mi hijo ya es adulto. ¿Cómo le voy a decir yo a mi hijo, no haga esto, no haga lo otro? Ahí es donde tiene que operar la sabiduría de Dios para decir y para hablar. A lo mejor se da el caso de que el padre o la madre son cristianos, pero sus hijos no caminan con Dios. Sus hijos viven una vida totalmente alejada de Dios, haciendo por ahí cualquier cosa. Sí, son adultos, son responsables, a lo mejor trabajan, pero viven una vida desordenada. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión acertada y santificar nuestra casa. Nuestra casa es un santuario, amados hijos de Dios. Y como santuario tenemos que estar en una completa oración, en un completo clamor por limpiar, por santificar, por traer una santificación total a nuestro hogar, a nuestra casa. Mire, si una cosa he aprendido es que Dios no habita en medio del desorden, en medio de la discordia, en medio de la inmundicia. Ahí no habita Dios. Entonces, propiciemos que Dios venga, se quede en nuestra casa, se quede en nuestra familia. Santifique su casa. Limpie su casa a nivel espiritual y a nivel físico también. A nivel físico también. Entonces, el sacerdote ocupaba aquí un lugar muy especial. Y mire que primero sacaba las piedras que estaban contaminadas. Luego dice que si la mancha se extendía, dice que también raspaba las paredes y eso lo tiraban a un lugar inmundo. Ese lugar inmundo era llamado en el mundo del judaísmo el infierno, el basurero, el Hinnom. Era el basurero. Era el lugar donde se desechaba todos los desperdicios, donde se desechaba toda la inmundicia, la contaminación. Luego dice el versículo 44. Entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos, toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. O sea, cuando la casa definitivamente no se santifica, cuando la casa definitivamente se ha dado una oportunidad, se ha dado varios días para que la casa sea limpiada, termina siendo derribada. Y qué triste que nuestra casa termine siendo derribada por la falta de santificación. Y aquí viene el llamado urgente para cada uno de nosotros. Y a manera de elección, la urgencia de santificar nuestra casa. Primero, santificar nuestras vidas. Y segundo, santificar nuestra casa. Ahí es donde usted como padre o como madre tiene que estar alerta. ¿En qué andan sus hijos? ¿En qué estamos andando todos? Tenemos que estar, en sintonía, en unidad. Y la unidad no es que todos estemos remando en una misma dirección, no. La unidad es que todos estemos unidos a Dios, unidos a Cristo. De que todos en la casa estemos bajo el temor de Dios. Así nuestra casa no va a caer. Así nuestra casa va a permanecer en pie. Y va a ser una casa próspera. Una casa que va a ser de testimonio. Ya a manera de conclusión de estos dos capítulos, aquí termina el
el autor, concluyendo, dice en el versículo a partir del versículo 48, 49: mas si entrara el sacerdote y la examinara y viere que la plaga no se ha extendido después que fue recubierta, el sacerdote la declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas en madera de cedro, grana e hisopo. Inicia el ritual para limpiar. Que ese ritual tiene que ver con el sacrificio de Cristo, una vez más. Con que en mi casa habite, con que en nuestra casa habite Cristo. Que nuestra casa reconozca que el Señor murió por los pecados, que el Señor murió para santificarnos, para liberarnos. Muchas veces la casa necesita liberación también, pero la liberación viene, la primera parte de la liberación de la casa viene cuando las personas que habitamos nos ponemos en orden, limpiamos nuestra vida, limpiamos nuestro interior. Miren, muchas veces a mí me han llamado para orar por casas donde suceden cosas extrañas, pero la liberación, y yo a lo que voy es, ¿puede uno orar? Sí, claro, podemos orar por una casa contaminada, podemos orar por una casa que esté atravesando por este tipo de cosas, pero lo principal es que cada uno corrija su vida. Si los que habitan en la casa siguen viviendo de cualquier manera, de nada sirve venir a orar por una casa, de nada sirve. La liberación empieza cuando cada uno de los que habitan en la casa corrigen su vida, ajustan su vida a los parámetros de Dios, limpian su ser interior y tienen temor de Dios. Ahí va a empezar la liberación de la casa. Santifiquemos nuestras casas, nuestras familias, el lugar donde habitamos. Permitámosle que el Señor haga esa obra perfecta de santificación, esa obra perfecta de limpiar el lugar donde estamos habitando. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tus maravillas sobre nuestras vidas. Padre, en esta mañana venimos a alabarte y a adorarte a ti, a reconocerte como nuestro Dios, como nuestro único Dios, como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Sanador. La fortaleza de nuestras vidas está en ti, Señor. Amado Señor, hoy nos postramos ante tu presencia para pedirte una vez más que limpies. Tú eres el que conoce nuestra condición. Tú eres el que conoce lo que hay en nuestro interior. Como dice tu palabra en el Salmo 139, Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Amado Señor, tú lo conoces todo. Tú lo sabes todo. Y hoy, Padre, postramos nuestra vida delante de ti. Y te pedimos que nos limpies, que nos renueves, que nos santifiques, que nos restaures, que hagas tu obra preciosa, poderosa, perfecta en nuestra vida. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Reconocemos, Señor, que nos hemos alejado, que hemos desobedecido, pero hoy queremos volver. Hoy nos arrepentimos. Dígaselo al Señor en esta mañana. Padre amado, hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento de mi pecado. Y te pido que hoy, Señor, tú limpies mi vida, pero que también limpies mi casa. Hoy oramos para que nuestras casas sean limpiadas, para que nuestras casas sean renovadas, restauradas, Señor. Hoy reconocemos que por nuestros actos, por nuestras desobediencias, nuestra casa ha sido afectada. Y nuestra casa se ha llenado de discordia, se ha llenado de discusiones, se ha llenado de pleitos, de alegatos. Yo reconozco, Señor, que tú eres el Señor de nuestra casa. Y yo le invito a que usted hoy ore por su casa, que usted hoy ore por sus hijos,
por sus hijas. Señor, yo te pido que hoy derrames de tu bendición. Cada uno está en su casita hoy, en este momento. Levante una oración y dígale: Señor, bendice mi casa. Yo te pido que hoy tú corrijas lo que está funcionando mal, que tú santifiques cada miembro de mi familia, Señor, que santifiques la vida de mis hijos, que santifiques mi hogar y que no permitas que el mal o la plaga entre a dominar mi casa. Yo hoy, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo toda plaga de pobreza, toda plaga de ruina, toda plaga de discusión, de discordia, de pleitos, de celos, de iras, de disensiones al interior de mi casa. Yo te pido que hoy, amado Padre, tu presencia venga y limpie, tu presencia venga y santifique y renueve toda mi casa y poder decir lo que un día dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, Señor, te serviremos. Padre Santo, hoy bendecimos nuestras casas, bendecimos nuestros hogares y te pedimos, Padre, que te quedes habitando en medio de nosotros, llenando cada parte de nuestra vida y de nuestro ser. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.